Esta máquina va acompañada de una tabla alfanumérica que aprenderemos a utilizar en otro curso. El texto más importante que recomiendo memorizar es el siguiente. Máquina de evidencia más tabla alfanumérica más tabla de decisiones y la futurología. Consecuencia de los conceptos anteriores, el terapeuta akáshico dispone de una máquina totalmente personalizada que le permite actuar frente al mundo invisible como si tuviera en su posesión un microscopio para ver lo más infinitesimal de las energías, un telescopio para observar los macrofenómenos del hombre y el cosmos, y periscopio para ver sin ser visto por los seres negativos del invisible por su propia seguridad. La máquina de evidencia emplea alternativamente el tercer y el cuarto ojo en un protocolo riguroso apoyado por la Kundalini. Usarla regularmente aumenta el potencial de Kundalini hasta 77% a cada pregunta, bloquea el envejecimiento cerebral, desarrolla el equilibrio entre tercer y cuarto ojo, meditación y visualización, síntesis y análisis y por fin memorización y comprensión. Es un aparato de mega entrenamiento mental y espiritual. Sus otras funciones, aparte de amplificador de percepciones, es de protección capaz de actuar en el mismo desarrollo espiritual del terapeuta akáshico. La tabla de decisión permite hacer análisis potencial de futurología y deja decidir al paciente partiendo del conocimiento del multiverso y la certeza que no existe un futuro preciso, sino un haz de tendencias que podemos identificar con porcentajes y sobre los cuales podemos actuar. El concepto de la terapia akáshica respecto al tiempo se resume en la frase siguiente: los grandes futuros son solo productos de microdecisiones del presente. En efecto, el presente contiene todos los gérmenes del futuro y mediante una indagación suficiente en los planos energéticos podemos ver proyectarse en ellos varios haces de tendencias que se van modificando a cada acto, decisión y concretando en tal o cual dirección a cada acción. En conclusión, el futuro no existe en forma previa y lo forjamos a cada instante del presente, motivo por el cual nacieron los artes adivinatorios en todas las épocas de la humanidad. La tabla alfanumérica, por lo contrario, permite identificar en forma encriptada los nombres de seres y energías no inteligentes de naturaleza invisibles y polaridad positiva o negativa que sucesivamente van involucrándose con momentos de nuestra vida. Por ejemplo, permite convocar voluntariamente estas energías cuando el terapeuta está impulsado por una intención sanadora. La tabla más la máquina permiten encriptar macroconocimientos, por ejemplo, de psicología o relaciones humanas de tal sutileza energética que los destruiríamos si quisiéramos expresarlos en lenguaje común, lo cual equivaldría a privarlos de su multidimensionalidad, al reducirlos a las tres dimensiones que la lógica humana puede manipular con la constitución sensor y motriz y tridimensional que tenemos. En forma general, podemos decir que la tabla alfanumérica operada desde una máquina de visión multidimensional permite de expresar en palabras encriptadas que facilitan su manipulación ulterior todas las dimensiones constituyentes del universo, del hombre o de los mundos energéticos y hasta material según ciertas condiciones. El audio siguiente resulta de un curso improvisado que dicta Lionel, el más joven terapeuta akáshico que hayamos capacitado. Perdón por su longitud, pero pienso que da la idea más completa de las hazañas que puede hacer un terapeuta akáshico con su máquina de evidencia multidimensional. Puede fraccionar su estudio en varias partes, pero recomiendo escucharlo por completo, ya que en los próximos cursos de este bloque 1 abordaremos directamente el uso de la máquina de evidencia que ya tiene. Hace varios años, varias décadas en realidad, Lionel, yo investigué todos los medios de evidencia que existen, el I Ching, el Tarot, la astrología, etc. Y todos, absolutamente todos, carecían de una profundidad. Pocos permitían de tener una gran envergadura de medio de indagación,
o estaban extremadamente limitados o probablemente venían de milenios atrás o de siglos atrás. Y hay una regla que se llama la entropía. Cuando una técnica ha sido revelada hace siglos o milenios a algún profeta o gente evidente, esta técnica se transmite de generación en generación y hay una entropía, es decir, cada uno agrega un teléfono descompuesto, pierde fragmentos del conocimiento y podemos decir que hoy en día de las técnicas antiguas nos ha llegado apenas el 3 por 1000 de los verdaderos conocimientos revelados al inicio. Tal vez no es tanto así en la Cábala judía, por la gran tradición que tienen de respetar todos los elementos del texto sagrado, pero es verdad en general por todas las antiguas técnicas. Ocurre que trabajando con los registros akáshicos, que es la memoria central del universo, yendo en un lugar que es la fuente de todo el conocimiento, pudimos reconstituir los protocolos verdaderos de lo que es la percepción multidimensional. Lo que llamamos la videncia akáshica por su origen, es decir, los registros akáshicos, hoy en día deberíamos llamarlo la visión multidimensional porque es mucho más cerca de la realidad de la física cuántica. En realidad, solo la física cuántica puede explicar lo que vamos a ver hoy. Yo reconozco que antes de llegar a esta máquina, que es apenas la tercera generación, hubo una larga historia. Las primeras máquinas de evidencia estaban totalmente distintas persona por persona. Me recuerdo de algunas que tenían, por ejemplo, un recipiente lleno de una arena consagrada con fuego, con varios objetos. Otros tenían un tanque completo de barro, con objeto invisible debajo del barro. Muchos tenían telas, objetos esculpidos de yeso y todo fue la primera generación. En realidad, observando los efectos sobre los alumnos de la primera generación de material, pude extraer los algoritmos, es decir, las operaciones repetitivas que había que hacer, y lo importante finalmente no era tanto cambiar la forma. Llegamos a la segunda generación, que eran máquinas talladas en dos planchas de madera de un formato de 30 centímetros sobre 21, sobre 5 centímetros de espesor, y el alumno manejaba las manos, acariciaba la superficie de la máquina, podía tener una vela, etcétera, etcétera. Llegamos a pedir de los alumnos a una tercera generación, depurando cada vez más, desde la impresión, la aparición de la impresora 3D, pudimos llegar a esta generación que tiene una gran ventaja, es una máquina desarmable que entra en esta caja, es decir, se facilita muchísimo el transporte. ¿De qué se compone? De piezas sueltas, por ejemplo esta con este honguito de plástico, este puentecito aquí, otro puente, 3 pilares de tamaño distinto que están aquí y una pieza también suelta. Tenemos entonces varias piezas sueltas y una base fija. Recuérdense de este dato. Obviamente, vos mismo me preguntaste, pero ¿hay una generación después? Sí, la hay, está en preparación. Es una generación exclusivamente de software, un tipo de videojuego para desarrollar los insights, desarrollar esta visión multidimensional en forma totalmente digitalizada y lo más probable es que va a aparecer en un tiempo en forma de aplicación descargable en celular. ¿Y quieres saber si hay una quinta versión? Supongo que sí, ok. La quinta versión para dentro de unos años va a ser una forma de entrenamiento autohipnótico, es decir, creación en nuestro cerebro de microprogramas que funcionarán automáticamente, reemplazando tanto el software como esta máquina de tercera generación, para que podamos crear todo un sistema interno en nuestro cerebro que sea directamente conectado a los registros akáshicos para poder investigar. Claro que vamos a dedicar un largo rato a explicar lo que puede hacer esta máquina en realidad. Básicamente podemos decir que una máquina de evidencia akáshica o de percepción multidimensional es una máquina que amplifica la percepción humana a nivel energético y frena la percepción de las energías externas. Es decir, las energías del universo funcionan a gran velocidad supralumínica, infraenergía. En el hombre tenemos energía burda, extremadamente lenta. Hablamos en segundo, en minuto,
millonésimo de segundo y de todo modo es demasiado lento. Todas las energías del universo, de las que nos interesan, son energías que funcionan a velocidad supralumínica, es decir, más veloz que la velocidad de la luz. Y en el ser humano existe un solo elemento que tiene esta capacidad. Este elemento es el ser bioenergético que vos estudiaste desde tus 12 años, antes de ser vidente akáshico. El ser bioenergético es una organización humana que es compuesta de kundalini, lo que va del coxis al cerebro, a través de la médula, los nadis, 72.000 nadis que recorren el cuerpo, se ramifican hasta alcanzar cada célula del hombre. Los chakras, es una concentración de nadis encima de los plexos, de aquí ellos son responsables de la psicología, los nadis son responsables del cuerpo y la kundalini es responsable del espíritu. Estos tres elementos reconstituyen el hombre. Obviamente hay más órganos en el ser bioenergético, los conoces de memoria. El tercer ojo, que percibe el mundo invisible, el cuarto, que actúa en el mundo invisible, el Antakanara, una palabra sánscrita que es un puente que va de estos dos ojos energéticos hacia la glándula pineal, la cual se encuentra en este cruce en el cerebro. Y la glándula pineal es el órgano esencial, porque es el que frena las energías cósmicas y acelera las energías del hombre, y es el lugar donde lo espiritual se puede convertir en material y viceversa. Adentro de la glándula pineal se encuentra el cerebro de uno de los 18 cuerpos, que el ser bioenergético mismo tiene su centro en este lugar. Y a partir de este aparecen otras cosas que veremos más adelante, los 4 fetos, los 18 cuerpos, que son esenciales para explicar el hombre en todos sus aspectos. Tenemos las capas de Mamushka, es decir, la historia del hombre que crece capa tras capas. Cada 3 días y 3 noches se fabrica una capa más desde el nacer hasta el perecer y en esta capa se graba todo lo que es abstracto, energético, espiritual, todos los mensajes del cosmos, todo se graba en este lugar, las famosas capas de Mamushka. La historia humana, la historia individual está en las capas de Mamushka. Los problemas, las neurosis, están en la capa de Mamushka. Los aprendizajes abstractos de la escuela o de la vida están en las capas de Mamushka. Y este ser bioenergético, que también tiene 7 niveles de realidad, este ser bioenergético que sale de nuestro cuerpo durante la fase de sueño paradójico, viaja en el universo y aprende la equivalencia de 300.000 días de nuestro cuerpo físico cada noche. Es decir, que cada noche nuestro ser bioenergético aprende 800 años del cuerpo físico, una masa de datos totalmente imposible de clasificar y todo se encuentra en las capas bioenergéticas que se llaman capas de Mamushka. Es muy importante recordarse de porque esta máquina es el mejor medio de indagar en estas capas de Mamushka precisamente. Los 7 planos de la realidad, último constituyente, es algo extraordinario este concepto porque la evidencia akáshica es la única que permite ir a navegar en estos planes que van desde el plano divino hasta el bioenergético, pasando por el plano akáshico, el plano de relación de poder, etc. Es el único medio, es esta máquina, que permite indagar en forma diferencial entre estos 7 planos. ¿Por qué? Vale la pena que lo diga ahora, por tal vez primera vez. La evidencia akáshica o la visión multidimensional permite desdoblar el tercer ojo en 7. Multiplicarlo, hacerlo aparecer como en 7 ojos distintos, cada uno especializado en mirar uno de los 7 planos de realidad. Esta es la base del secreto de estas máquinas. El entrenamiento que recibe el vidente akáshico o el terapeuta akáshico es aprender a desdoblar su tercer ojo, permitir de examinar los 7 planos de la realidad. Si observamos el hombre físico, el hombre neuronal, él tiene apenas 5 sentidos. El hombre bioenergético tiene 60. El hombre neuronal está limitado a la percepción del mundo de 3 dimensiones. Mira una esquina de tu casa y tú ves las 3 dimensiones. El hombre bioenergético, sin desencarnarse, puede navegar en 22 dimensiones. Estoy diciendo que nuestro sistema sensorial normal nos encierra en la prisión del mundo tridimensional. Los 60 sentidos del hombre bioenergético nos abren la puerta del cosmos. Aquí es la gran diferencia entre neuronal y hombre bioenergético. Y estos millones de datos
donde se almacenan también en las capas de mamushka. Lo que pasa es que ningún ser humano podría procesar este. Significaría que cada mañana tú tendrías que conectar tu cerebro a 300.000 computadoras para recibir todos los datos almacenados, el día siguiente otros 300.000 y al cabo de varios días el planeta estaría cubierto completamente por computadoras y no podrías interconectarlas entre ellas. Este es lo que aporta el ser bioenergético al hombre y es precisamente el campo de trabajo de la evidencia akáshica. Globalmente este es la evidencia akáshica. Podemos indagar el hombre a nivel bioenergético, podemos indagar el universo a nivel energético, podemos indagar el mundo de la potencialidad, podemos indagar todo, pero no podemos saber qué hay, por ejemplo, en tu bolsillo, donde olvidaste tus llaves, porque no permite indagar los objetos materiales. Reconozco que la radiestesia es mucho mejor ubicada para encontrar las llaves que olvidaste en tu casa, es cierto, pero la radiestesia no permitiría descubrir cuál es el impulso que te obligó a olvidar las llaves. Hay una mirada de alguien maleante sobre tu llavero con intención de atacar a tu casa. Adentro del metal de estas llaves hay algo de metal maldito por alguna brujería antigua. La radiestesia no podrá, ningún medio de evidencia podrá decir y la evidencia akáshica va a poder decirlo. Estoy diciendo entonces que estamos frente, en esta tercera generación, a una máquina de ampliación de la conciencia y de incorporación de los 60 sentidos que tenemos.